Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y el día de hoy les traigo la continuación de este genial libro que es Solaris, escrito por Stanislaw Lem. Y nada, nos habíamos quedado en el video anterior, prácticamente en la introducción que estaba siendo descrita por, a ver si tengo buena memoria, creo que era José Jesús o bueno, un nombre parecido era, pero nos quedamos en la pregunta de qué significaba la inteligencia desde el punto de vista humano. Y aquí hago un paréntesis porque está haciendo frío como miércoles, no sé ustedes o donde sea que estén, pero Dios, está muy nublado actualmente el clima, por lo menos por donde yo estoy está con un frío infernal. Prácticamente mi calamina en cualquier momento va a salir volando, más los vientos furiosos que hay. Bueno, continuando con este libro, también aparte de la pregunta sobre qué es la inteligencia desde el punto de vista humano, también nos dice desde qué otro punto de vista podría ser, ¿no? Bueno, son dos preguntas un tanto filosóficas, un tanto como para que te pongas a pensar, a razonar ahí. Y bueno, prosigamos un poco más. Y también acá quería aclarar porque por si alguien tiene la duda de por qué yo también cuando me puse a ver el video mientras estaba editando algunas cositas, de para hacerlo más ameno, o sea, me gustaría como que colocar el texto a un costado, pero tuve un problema con eso en un canal antiguo donde traté de hacer lo mismo y me cayó copyright por eso. Al principio no me lo detectó, pero me detectó, solo basta que me haya detectado un libro y automáticamente me los empezó a jalar todos los demás, así sean de diferentes autores. No sé por qué razón, no sé si eso vendría a ser con el algoritmo o algo, pero desde que me pasó eso, pues trato de tener cierto cuidado. Así que espero que aquí pues mi presencia sea un poco suficiente en el video, aunque lo acompañaré con imágenes acá por un costado como para que les sea más entretenido. Si no, pues podrían ustedes, no sé, mientras ven el video hacer otra cosa y dejarme en segundo plano mientras escuchan aquí mi opinión y la narración de esta genial historia. Así que continuemos. Y nuestra tendencia inevitable a antropomorfizar todo intento de aproximación de formas de vida, imaginarias o reales, que no pertenezcan a la especie humana. Len señala el gran fallo de la ciencia ficción en general y de aquella que trata sobre la vida alienígena, en particular su incapacidad para concebir una forma de inteligencia que no tenga absolutamente nada que ver con la nuestra, y por tanto la imposición de características humanas a sus creaciones supuestamente inhumanas, incluso cuando lo que se pretende es describir su completa otredad, su divergencia absoluta respecto al ser humano que las identifica como los otros o lo otro por excelencia, como engañosamente inventamos sucedáneos de lo alienígena, de ese otro ajeno para disimular, sin que podamos evitar esculpir y rellenar su vacío, incluso en negativo, con nuestras propias concepciones humanas de la realidad, nuestra humana percepción de lo real. Así tanto Kelvin como los demás científicos atrapados en la estación espacial que debe vigilar Solaris, el planeta viviente, intentan, intentando acumular datos que permitan establecer comunicación con él. El simple uso de un pronombre, sea masculino o femenino, sea incluso neutro, como ello antropomorfiza ya engañosamente nuestra visión de Solaris. Son víctimas de un espejismo, de muchos en realidad, que vienen a sumarse a la casi infinita cantidad de obras que componen el inmenso, abstruso e inútil campo de la solarística, la ciencia que estudia el planeta Solaris y todo lo que con él relacionado. Wow, perdón, mi voz está un poco mal, estoy un poco mal de la garganta, pero me parece muy interesante esto que se nos muestra en este párrafo.
nos dice que básicamente la ciencia ficción ha sido abordada de una forma errónea, ¿no? Porque la ciencia ficción siempre trata de describir estos seres alienígenas como que son ajenos a nosotros, pero en ese afán de describir lo ajeno a nosotros, de una forma nosotros lo hemos antropomorfizado, ya que desde el momento en que decimos ellos, o sea, los otros, ya le damos una connotación nuestra, ¿no? De que son los, o sea, es otra entidad aparte de la nuestra, y le damos como un pronombre, e inconscientemente, ya sea como masculino o femenino, lo tratamos de relacionar con algo que sea, pues, se asemeje a algo que nosotros conocemos, pero la verdad es que no es algo que nosotros conocemos y nunca podremos asemejarlo a algo que nosotros conocemos porque es algo completamente diferente. Es como, bueno, la analogía más certera que encuentro es como tratar de describir un color que no existe. O sea, sí existe, pero simplemente es ajeno a nosotros, porque nosotros no lo conocemos hasta que aparece frente a nosotros y nosotros solamente tratamos de describirlo con otros colores semejantes. Pero si tú trataras de describir, por ejemplo, si tú nunca conocieras el naranja, pero trataras de describirlo, o sea, utilizarías otros colores de referencia, pero nunca, por más que los utilices como referencia, si o sea, embarcarían o se asemejarían a lo que es el naranja. O sea, pueden imitarlo, pero o sea, nunca, o sea, incluso esa imitación estaría muy alejada de lo que en verdad es. Wow, es muy complicado, ¿no? Pero, o sea, tiene sentido, ¿no? Porque la ciencia ficción se supone que tiene que tratar de llevarnos a este mundo, a este universo donde es algo que es irreconocible, que no puede ser descrito, algo que es ajeno a nosotros, a nuestro entendimiento. Y acá creo que Lovecraft cabría con esto, ¿no? Porque he visto hartos TikToks, no soy una persona que sabe mucho, pero por los TikToks ustedes también me imagino que han visto, por los videos que han visto por ahí, por algunas reseñas y algunas menciones, saben que Lovecraft mantiene una visión sobre su literatura de un terror sobrenatural, un terror cósmico que no puede ser entendido. Pero en cierta forma, al decir que no puede ser entendido, le da cierto, ¿cómo se podría decir? Eh, no sé cómo explicarlo, pero o sea, al ponerte desde la perspectiva de sus personajes, ya denota cierto mm, atisbo de descripción, por más que diga que es algo indescriptible, ya lo denota de algo. Y el denotarlo de algo ya le da como una, se podría decir, acercamiento con nosotros, pero se supone que no debe de acercarse a nosotros, sino debe ser algo ajeno a nosotros. Y ahí es donde entra esa contradicción, ¿no? Cuando algo, ¿cómo puedes describir algo que es ajeno a nosotros? Sin volverlo algo que sea recurrente a nosotros o que podamos analizarlo de una forma analógica, se podría decir, o sea, como mediante analogías, ¿no? O sea, sin que pierda esa característica extraordinaria y ajena a nuestra visión común. Miércoles, me acabo de enredar el cerebro, pero sí está complicado, está bien fregado. Pero vean, la forma en que nos están dando esta introducción sobre el autor, que es Stanislaw, y cómo ha abordado esta obra, pues está increíble, ¿no? Y recuerden que solo tiene 224 páginas, o sea que, vamos, o sea, hay que leerla para comprenderla y ver si en verdad estas palabras que está diciendo, porque son muy fuertes, pues valen la pena, ¿no? Así que continuamos. Esta reflexión, casi diríamos obvia, aunque no por ello menos necesaria, es uno de los grandes aciertos de Len como autor de ciencia ficción, que pareciera paradójicamente querer destruir la esencia propia del género que ha elegido para expresarse más y mejor. De un plumazo, la reflexión que Solaris, libro, y Solaris, planeta, imponen al lector se lleva por delante desde los marcianos tentaculados e invasores de Wells hasta el monolito de 2001, pasando por el crístico Tua de Ultimátum de la Tierra hasta llegar al no menos crístico pero bastante más feo ET de Spielberg.
Wow, acá nos acaba de hacer un par de menciones de algunas otras obras que son igual de resaltantes y que marcaron un hito, me imagino, para la época en cada uno en la que ocurrió. Y nada, o sea, como tomarlo como representantes o como otras historias que se manejan de igual forma, me imagino, ¿no? No de igual forma, pero o sea que son igual de importantes. A ver, de nada sirven los bonitos y simples tonos musicales usados por Truffaut para comunicarse con los recién llegados en encuentros de la tercera fase. De nada la sofisticada maquinaria desarrollada para crear agujeros de gusanos con que solucionar el dilema de las distancias cósmicas en contacto y poder así visitar a nuestros vecinos de las estrellas de forma acorde con la lógica científica de Sagan y su SETI. De nada los un poco cómicos y recurrentes traductores de lenguas automáticos que pululan en novelas, series de televisión e inocentes óperas espaciales. Acá lo ponen en inglés como space operas, para resolver sobre la marcha el problema de entenderse con alienígenas procedentes de los más diversos y remotos puntos de la galaxia. En realidad, como descubre el lector superviviente de Solaris, todos estos extraterrestres no son tales, sino todo lo contrario, son nosotros, y cuanto más nos esforzamos porque sean menos nosotros, más patéticos resultan nuestros resultados. Describir lo indescriptible como intentará él por otro lado, siempre genial, Lovecraft, es una trampa semántica ineludible que llena de adjetivos completamente entreverados de moral, experiencia y ética humanas a criaturas que se pretenden por completo ajenas a lo humano. Criaturas así, arcanas, perversas, viciosas, insondables, antiguas, malignas, innombrables. Pero basta. Aquí viene lo que les había comentado, ¿no? De Lovecraft, que, o sea, cómo puede escribir, o sea, incluso él que trató de llenar sus novelas con este terror cósmico que era algo indescriptible, algo innombrable, inmencionable, algo que destruiría la mente humana, tratando de llegar a esta idea de crear algo ajeno a nosotros, pero ¿cómo traes algo ajeno a nosotros si no, si es ajeno a nosotros? O sea, ¿cómo lo describes? Y ahí es donde acá, bueno, el que está escribiendo la introducción nos aclara, ¿no? Que es una trampa semántica ineludible, porque al tratar de describirlo lo llenas de nosotros. ¿Y cómo puedes llenar de nosotros algo ajeno a nosotros? O sea, y a lo largo de todas esas novelas que de ciencia ficción nos tratan de ver cómo el ingenio humano o la heroína o el héroe encuentran una forma de contactarse con estos seres de otro universo, de otro lugar, de otro planeta, y cómo mediante la lógica pues se logran resolver problemas como ya sea el acercamiento o el contacto entre ellos, pero el autor nos dice de que no, de que si en verdad son seres extraterrestres, lo más lógico es que sean ajenos a nosotros, que es imposible que nosotros nos podamos comunicar con ellos, que es algo ineludible, que es algo utópico, se podría decir en cierto sentido, porque básicamente es algo ajeno a nosotros, va a ser algo completamente nuevo, algo completamente extraño. Es como la analogía que les había dicho del color. ¿Cómo puedes describir el color naranja si nunca lo has visto? ¿Cómo le describes los colores a un ciego? Es algo que él nunca ha visto. Le puedes decir el rojo es como la sangre, pero él nunca ha visto cómo es la sangre. Puede sentirla, pero no la ha visto. No sabe que es el color rojo. No sabe que es un cielo azul. Le han descrito cómo es un cielo que está arriba, que de todos nosotros, que pues hay nubes ahí, y cuando uno dice cielo despejado es porque está todo despejado y tiene un color como medio azul. Él sabe esas cosas, sabe esos conceptos, pero no los ha visto, no los ha experimentado. Es totalmente distinto. Sabe que es un azul, pero no sabe qué es. O sea, sabe qué es, pero a la vez no sabe lo que es. Es una gran, ¿cómo se llama? Es una gran trampa, ¿no? ¿Cómo puedes saber algo y a la vez no saber qué es? Wow, eso es algo muy hermoso, ¿no? ¿Cómo puedes saber algo, o sea, conocer algo y a la vez no conocerlo?
Y eso se aplicaría para los ciegos, ¿no? Porque ellos conocen cómo es un cielo. ¿Cómo es un cielo? Te dicen, pues un cielo es azul, tiene sus nubes, pasan aviones, hay aves por ahí que vuelan. Está conformado ya, desde el apartado científico, está conformado por hidrógeno, ozono y otras cositas, no sé, por ahí. Pero o sea, si le pides que, no sé, que en verdad, o sea, te diga cómo es, o sea, si lo ha visto, pues no, o sea, nunca, nunca podría hacerlo, podría tratar de describirle en base a lo que otros dicen, pero de ahí a en verdad sentir que es el azul, o sea, verlo, o sea, es imposible para él. Y nada, sigamos. Ir directamente al corazón, digamos que filosófico de Solaris. Wow, por eso esta novela me llamó la atención, porque muchos están diciendo que es como medio filosófico, así que está muy atrapante. Y más que nosotros hemos leído Reverend Insanity, estamos con Lord of the Mystery y nos está gustando esa temática, está como que ahí. Así que vamos. Está interesante la historia. Bueno, la introducción por ahora, porque ni hemos abordado la historia. También nos dice que el filosófico de Solaris es también una trampa. Wow, incluso el tema principal de esta novela es una trampa que incita a olvidar y obviar imperdonablemente el hecho de que, aun siendo la obra de ciencia ficción que pudiera haber acabado con la ciencia ficción entera, no lo hace, porque es sobre todo una aventura que arrastra al lector al centro mismo de la maravilla, lo incomunicable, lo inexplicable e inabarcable. Es también lo fascinante, lo asombroso. Una disculpa, estoy algo mal de salud. Bien, el misterio y su eterno desafío a la mente humana. Un acicate, no para la cobarde retirada, sino por el contrario, para insistir una y otra vez en llamar a las puertas del infinito, para buscar las respuestas adecuadas a la manera de Sísifo, aunque sea imposible encontrarlas, o precisamente porque es imposible encontrarlas. Miércoles, esto está potente, está muy fuerte estas palabras que se lanza el tipo este. Solaris, la novela es una obra maestra de la ciencia ficción, porque además de plantear la paradoja epistemológica por excelencia, es también una novela llena de intriga e ingenio. A ratos funciona como auténtica obra de horror cósmico, que suscita un escalofrío lovecraftiano en el lector, pero que se niega a entrar en el juego catastrofista y pesimista del genio de Providence, y por tanto se niega también a atribuir determinadas intenciones, propósitos comprensibles a los actos que en apariencia realiza Solaris. Es también una historia de amor, desde luego, pero a diferencia de las que muestran en pantalla las dos versiones cinematográficas del libro, tanto la de Tarkovsky como la de Soderbergh, esta relación de pareja, de fantasmas eróticos, amores ultraterrenos, aunque no por ello sobrenaturales y complejos libidinales, no se apodera del libro, convirtiéndolo en una suerte de gótico romance espacial, sino que está siempre descrita e inserta en el marco de la peripecia solariana, y solo en él hay suspense. Hago una pausa acá momentánea. Bien, continuemos. Para ustedes fue como un segundo y para mí fue como 10 minutos. Bien, esta relación, la verdad no me quedé por esta peripecia solariana, y solo en él hay suspense. No debería ser suspenso, no, hay que pensar que este libro está muy bien redactado, así que debe ser por, no sé, no sé por qué dice, hay suspense, pero no a la manera barata del thriller, sino con la tranquila indiferencia de quien sabe crear tensión y ansiedad sin necesidad de resolverlas en meras fórmulas dramáticas. Todo esto por demás se entreteje magistralmente con una serie de brillantes, irónicos y no menos fascinantes capítulos que exponen la ciencia de la solarística en muchas de sus variadas facetas, la historia del descubrimiento de Solaris, las teorías e hipótesis sobre su naturaleza, la descripción de su comportamiento y de las criaturas que surgen de sus entrañas, el estudio sociológico de su impacto en el entorno humano, en la historia de la ciencia, en las creencias religiosas, bueno, etcétera, etcétera.
con un pie en la fantasmagórica erudición borgiana. Por Borges, claro, no por la Borgia, y por otro en la tradición del grotesco centroeuropeo Kafka-Capek-Topor. Borges creo que era un poeta o un escritor latinoamericano. ¿Por qué dice eso? ¿Qué escribió él? Bueno, a ver, erudición borgiana. Ay Dios, me falta harta cultura, pero bueno, creo que alguno de ustedes pues va a comprender esa referencia, ¿no? Bien, Len ilustra al lector en la solarística y crea de hecho un mundo y un concepto tan completos y autónomos, sino más como la Tierra Media de Tolkien, los mitos de Cthulhu de Lovecraft, el Doom de Frank Herbert o cualquier otra invención fantástica de la literatura moderna, con la diferencia de que nadie se ha atrevido todavía a escribir nuevas obras que sumar al campo de la solarística, quizás por falta de atrevimiento, quizás por fortuna. Miércoles, o sea, nos dice que esta es una obra que da para un mundo completo como el que se aventó Tolkien, ¿no? Con la Tierra Media, o Lovecraft con los mitos de Cthulhu, o Doom de Frank Herbert, que no escuché mucho de eso, pero sí he visto que tiene muy buena cantidad de fanáticos, ¿no? Así que debe ser muy buena. Pero dice que nadie se ha animado a escribir o a sumar más obras a esta solarística, ¿no? Quizás por falta de atrevimiento. O quizás por fortuna, como diciendo como que les da miedo de manchar esta obra, ¿no? Con otras cosas y abordar de forma inadecuada este tema que abarca y tratarlo de, ¿cómo se podría decir? De mancharlo o apañarlo en cierta forma, ¿no? A veces menos es más, como dicen algunos. Pero no lo sé, si es tan buena esta obra, entonces merece que se expande ese universo, ¿no? No, en- a, a base del error se aprende, ¿no? Porque al final si uno se equivoca al expandir este universo, pues puede corregirlo, ¿no? Puede eliminarlo y decir, no, esto no es canon, sinceramente. Y crear otra obra y ver cómo uno puede ir creándola, ¿no? Pero bueno, continuemos. O tal vez sí, porque lo cierto es que la solarística existe, pero no es exactamente la ciencia, casi el arte, de interpretar la actividad del planeta Solaris e intentar contactar con él, sino el arte, casi ciencia, de interpretar la novela Solaris y satisfacer así nuestra inquietud devoradora. Caso único en la historia de la literatura, al menos eso creo. El libro Solaris de Stanislaw Lem se ha hecho uno, y lo mismo con su principal protagonista, el planeta Solaris, hasta el punto de que descifrar el primero sería, quizás, descubrir la clave del segundo, y a la inversa. Miércoles. Descifrar el primero sería descubrir la clave del segundo, y lo mismo se aplica a la inversa. ¿Qué? A ver, satisfacer nuestra inquietud obradora, acaso único en la historia de la literatura, al menos el libro del... Mm, ya bueno, hay que dejarlo de lado. De ahí cuando avancemos en el libro, volvemos de repente para que esto se nos deje un poco más claro, ¿no? Para entenderlo en su mayor amplitud. Así el peculiar invento de Len, la solarística, nueva escolástica alrededor de un ente no por ficticio menos auténtico, suena familiar. No es ya una entelequia, sino una realidad. Solaris es una novela de ciencia ficción extraordinariamente interesante y sofisticada, que elabora la noción de un Dios imperfecto, omnipotente pero no omnisciente, y plantea el problema de la comunicación entre esa extraña entidad y un grupo de humanos, concluye el historiador de la ciencia ficción Sam Yu Lukwal, el filósofo y cinéfago Slavoj Zizek, fiel a sus principios lacanianos, piensa de otra forma, y no es acaso el planeta alrededor del cual gira la historia, compuesto por una misteriosa materia que parece capaz de pensar, es decir, que es en cierto modo la materialización misma del pensamiento, un nuevo ejemplo de la cosa lacaniana como gelatina oxena. Miércoles, acá se está aventando términos que yo no entiendo, eh, o sea, yo no me considero una persona oculta, pero sí me considero una persona que ha leído lo suficiente para defenderse en algunos aspectos, aunque tengo ciertas deficiencias que se denotan mucho cuando voy leyendo y hago narraciones aquí para ustedes.
pero está utilizando términos que yo no he escuchado, Dios. Y no sé si alguno de ustedes los ha escuchado como gelatina obscena, cosa lacaniana. No sé si hace referencia a lo que vamos a ver en esta obra o son términos que en verdad existen en la vida real. Así que nada, si ustedes los comprenden, pues me gustaría que los comenten en los comentarios, ¿no? O por lo menos que se tomen la molestia de ir a Google y buscarlos momentáneamente, rápidamente, ¿no? ¿Qué es cosa lacaniana? ¿Qué es gelatina obscena? Gelatina obscena, me imaginé una gelatina con traje de baño y bailando en en un tubo eso de los strippers, no sé por qué. Bien, como el punto en el cual desaparece la distancia simbólica y deja de haber necesidad de discurso, ni de signos, puesto que el pensamiento pasa a intervenir directamente en lo real. Solaris es una máquina que genera, materializa en la realidad el suplemento, pareja objetual, último que yo nunca podré aceptar en la realidad, por más que toda mi vida psíquica gira alrededor de él. Aquí hace un paréntesis 3 pero no hay ningún pie de página. Qué raro. Bien, más pedestre el escritor y también historiador de ciencia ficción Jake Saddle nos dice sencillamente: Solaris, escrita en 1961, su tema no es nuevo en la ficción, ya que versa sobre la imposibilidad de comunicación con una criatura extraterrestre, aunque inteligente. Pero la idea verdaderamente extraordinaria se centra en la naturaleza de este extraterrestre. Se trata simplemente de un gigantesco océano cerebro protoplasmático que recibe el nombre de Solaris. Oye, qué bonita forma de resumirlo sin darte spoilers, ¿no? Te dicen que Solaris en sí va a ser como esta masa, ¿no? De océano de cerebro, o sea, un ente alienígena con el cual es imposible comunicarse, ¿no? Bueno, y nos dice también que el tema, en esta cita nos dice que el tema no es nuevo, ¿no? Que ya se ha tratado, pero no de la forma en la cual lo aborda Stanislaw Lem, ¿no? También nos dice Franz Rottensteiner, experto austríaco en el género, que saludó a Len como el más importante escritor de ciencia ficción contemporánea. Para horror de Brian Aldiss y otros muchos, apunta: la novela de ciencia ficción más famosa de Len es quizás Solaris, que según un crítico británico puede leerse como una inspirada colaboración entre Freud y Wells. Miércoles, ya entendí qué significa estos paréntesis con números. Son las citas, son las citas. Esta es la quinta cita. Bien, ahora David Ketterer, en su valioso ensayo Apocalipsis, ya aquí hay algo muy importante que quiero recalcarles, y es que si pueden, escríbanse esos nombres y colóquenlos a un lado, ¿no? Y averigüense las obras de estos autores. Porque generalmente cuando utilizan autores para hacer citas referente a una obra o lo que dijo este autor sobre esta obra, es porque estos tienen cierto parecido con la narrativa o la idea que trata de llevar este autor, o simplemente porque tienen obras destacadas pero que no han sido conocidas, ya sea por motivos de publicidad, se podría decir. En mi caso me sirvió mucho para encontrar obras como la de, por acá lo tengo, bueno, estoy diciendo mucho la palabra pero vendría a ser este personaje que había sido un ganador de lo que vendría a ser competiciones de memoria sobre aprendizaje y demás, que se llama Ramón Campañol, algo así. Y por aquí no tengo el libro, pero bueno, es Ramón Campañol que tiene su libro sobre mente prodigiosa y también sobre lectura rápida. Lo recomiendo enormemente. Me sorprende que yo no lo haya conocido antes, pero mediante estaba buscando libros, yo no lo encontré por una recomendación de Google o YouTube, le encontré literalmente por una cita que leí en un libro. Y era un libro sobre leyes de la naturaleza humana. Es muy curioso, ¿no? O sea, en Leyes de la Naturaleza Humana, que ha sido escrito por, a ver, permítame un rato, voy a hacer zoom acá, Robert Greene, que fue escrito por Robert Greene y que también tengo un avance en el canal que está bajo el nombre de, pues, El Camino de la Humanidad, para haciendo alusión a Reverend Insanity. Y nada, me sirvió mucho para encontrar ese libro y me está ayudando bastante. Es muy difícil aplicar los métodos que te pone Ramón Campañol, creo que así se pronuncia, pero son muy factibles, ¿no? A mí me parecen muy
Ahí está, acá está. Ramón Campayo. Sus métodos son muy conscientes, te manda de frente full práctica, full teoría. Si quieres aprender lectura rápida, que es la idea de poder leer, eh, o sea, la lectura rápida se trata de que, a ver, si yo puedo introducirlos un poco a este mundo, dándoles una idea, es leer, pero sin leer, porque la premisa que nos muestra Ramón Campaño es que nosotros leemos ya de forma intuitiva, o sea, y es algo que el cerebro hace automáticamente. Cuando tú ves una imagen de un pingüino, tú ves el pingüino, o sea, tú ves la imagen del pingüino y es imposible no pensar en un pingüino. Ahora imagínate una palabra, cualquier palabra, no sé, imagínate la palabra otros. Ya, ahí está la palabra otros, la has escrito. Tú solo mírala, no la leas. Y no subvocalices, porque esta es una palabra que yo también aprendí reciente. ¿Qué es subvocalizar? Es leerlo. ¿Qué se podría decir con leerlo? O sea, no sé si te has percatado que hay algunas veces que algunas personas cuando dicen, bueno, hay que leer todos mentalmente, ¿no? Y algunas están como murmurando así, de hecho muchos otros académicos. Y así, como que murmuran en voz baja, pero y ellos dicen, no, es que es imposible para mí leer mentalmente, siempre me acostumbraba como que murmurar, mover la boca para hablar ahí en voz bajita mientras leo mentalmente, porque eso me ayuda. No, eso está mal. Y también hay otro error, porque tú dices, oh no, entonces si yo no tengo ese defecto o ese error, entonces estoy bien. No, porque hay otro mucho más grave que uno no es consciente, y es leer mentalmente. Y tú me dirás, oye Cristian, pero estás mal, ¿cómo que leer mentalmente está mal? Claro que sí. Si tú en tu mente dices palabra por palabra, o sea, en tu mente dices la presente interpretación vale la pena, aun cuando sea, no, estás mal, estás totalmente mal porque estás subvocalizando mentalmente. Tú debes de ser capaz de leerlo sin leerlo. Y aquí es donde yo entré en una gran contradicción porque dije, ¿qué? O sea, literalmente tú ponte en tu mente a decir 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, literalmente así, continuamente. Y pongo un texto y con tu dedo guíate y ve avanzando. Tú eres capaz de entender el texto mientras tú estés diciendo 1, 2, 3 en tu mente. Ponte ahorita, no sé, voy a colocar un comentario en el video para que tú hagas la prueba. Y tú literalmente ponte en tu mente a pronunciar la palabra 1, 2, 3 y con tu dedo o con tu ojo guíate en el texto y solamente ve de recorrido palabra por palabra. Y mientras estés diciendo el 1, 2, 3 y te vas a dar cuenta que sí lo vas a entender, sí lo vas a captar. Literalmente lo vas a captar. ¿Por qué? Porque el hecho de leer ya es algo intuitivo en el ser humano, o más o menos es la idea que yo entendí para Ramón Campaño, que simplemente si tú subvocalizas o vocalizas, tú lo que haces es crearte una muleta, arrastrarte, porque estás arrastrando tu pensamiento, lo estás limitando a ¿cómo se llama? Al procesamiento vocal, o sea, a qué tan rápido puedas hablar. Y no, tú puedes pensar mucho más rápido. Tú puedes tener la capacidad de mover tu vista de manera mucho, o sea, más fugazmente, se podría decir. Puedes captarlo en forma de fotos, se podría decirlo. Y en base a eso, utilizando esa idea y utilizando ese principio, pues puedes leer más rápido. Aquí se hago un paréntesis porque una vez que tú ganes esa confianza y una vez que practiques los primeros ejercicios mostrados por Ramón Campaño en su libro de pues lectura rápida, tienes que saber diferenciar y no aplicarlo a lo loco a todo, porque tienes que saber que hay casos, ¿no? O sea, si quieres leer, esto es más que nada para leer textos de estudio, para leer cosas informativas o de repente para leer noticias, ¿no? Si tú quieres literalmente sacarte solamente ideas centrales y no tienes tiempo, pues ahí sacas ideas a lo loco y puedes interpretarla, porque no se trata de leerlo y ya está, sino leer y comprender. Que lo que leas se te quede en tu memoria a corto plazo. Y de tu memoria a corto plazo que tú digas, wow, he leído tantas páginas, se me ha quedado esto. Saber en tu mente dilucidar qué es importante, porque uno se da cuenta mientras lee de qué trata todo eso, o sea, de qué va toda la historia. Porque todo lo de, o sea, en todo un texto, la gran parte es relleno. Y lo importante son algunas palabras que está tratando de expresarse de una forma que sea comprensible para el lector. O sea, básicamente es eso. Ya, y una vez que domines esta técnica, pues es aplicarlo en cosas como para estudios,
para abordar ciertas exposiciones si te toca, o algunos temas como tareas o memorizarte para exámenes, porque también hay técnicas para memorizar para el examen, que eso, bueno, les comparto porque ya han llegado hasta el minuto 34, así que les voy a compartir un poco. Ramón Campañó utiliza una técnica para el estudio que vendría a ser, si tú te quieres memorizar fechas, vendrías a utilizar un truco que es enumerar del 1 al 9 y ponerle una letra para cada uno. Por ejemplo, el uno vendría a valer como la N, el 2 vendría a valer el... Ahora no me acuerdo. Es que no he practicado, pero o sea, cada letra tiene un valor. Y en base al valor que tú le vas a dar a cada letra, no vocales, solamente consonantes creo que son, solamente consonantes, en base a ese valor tú vas a crear palabras. ¿Y por qué vas a crear palabras? Vas a preguntarte. Porque vas a crear situaciones inverosímiles. ¿Y por qué situaciones inverosímiles? Porque en base a esas situaciones inverosímiles vas a recordar cosas como literalmente un gorila surfeando mientras está persiguiendo a un oso polar que le ha quitado sus bananas. O sea, eso no tiene sentido para ti, pero o sea, yo recuerdo eso y me acabo de acordar una serie de cadena de palabras que me hizo memorizarme en el primer ejercicio como práctica. Así que les recomiendo enteramente el curso de Ramón Campaño sobre asociaciones inverosímiles. Literalmente es, eh, trata de recordar, o sea, trata de darle, lo que trata de memorizarte, trata de primero resumirlo. Luego, yo así lo entendí más o menos. O sea, en la teoría y en la práctica que él nos muestra está mucho más detallado con un método 100% comprobado por él. Pero yo lo que lo trato de adaptar un poco al mío y trato de comprenderlo es de que, o sea, tú te lees el texto, tú lo resumes, tú captas las ideas principales. Ahora tienes que memorizártelo. Esas ideas principales puedes reducirlos en palabras o tienes que memorizártelo a veces tal cual, porque esa es la esencia del texto. O te lo puedes memorizar tal cual mediante fotos, se podría decir, como que tratando de grabártelo en tu mente, o situaciones inverosímiles, que es lo que él te recomienda, asociándolo con cosas que son como imposibles, o sea, como muy alocadas, que al ser tan alocadas, pues se graban en tu mente, como no sé, como, a ver, ponte mesa, escritorio, no, o sea, cosas que no tengan relación, mesa, pared y un martillo. Te puedes imaginar mesa como una mesa yendo, siendo a punto de ser destruida por unos alienígenas. Ya, pero estos alienígenas tienen como forma de martillos. Y todo esto está siendo observado por una pareja. O sea, yo lo hice en ese orden, pero o sea, como que causa una impresión cuando tú te imaginas eso, ¿no? Una mesa siendo destruida por ovnis que tienen forma de martillos y que ellos están... O sea, y tú te tienes que imaginar todo, o sea, sus expresiones, sus sentimientos, las sensaciones que causan, ya sea la mesa de repente tiene, no sé, tiene como chuzos, tiene como tatuajes, o sea, tú ya te inventas una historia. O sea, la idea es eso, de que tú te crees como una historia, como una película, porque el ser humano, no sé si te has percatado que cuando tú ves una serie o un capítulo y te ha enganchado, o sea, tú en verdad lo recuerdas. Es como Los Simpson. No sé si a ustedes les ha pasado que han llegado a un punto en que lo han visto tantas veces o de repente les ha gustado tanto un capítulo que inconscientemente se lo han memorizado. Incluso lo tienen por temporadas a veces, ¿no? Están en el carro y dicen, wow, quiero recordar la temporada 1. Y te lo ves en tu mente. O sea, es un poco loco, pero te lo ves. Porque, o sea, y es tanto tiempo que lo has visto que son escenas que te han causado tanta gracia. A veces que lo has visto una vez, pero te ha causado tanta gracia que lo ves en tu mente. Simplemente ahí está. ¿Y cómo te lo has memorizado? ¿Cómo es que ha llegado, ha calado tan profundo en ti? Pues ahí está, por la memoria inverosímil que aplica cosas que son, ¿cómo se llama? Apela a las emociones y no sé a qué otras más. Situaciones incomprensibles que puedes tú manejarlas y crearlas. Y en base a eso, pues aprender nuevos temas, ¿no? Y nada, espero que les haya servido eso y nos quedamos aquí por el momento, ¿no? Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que estos últimos consejos míos te hayan servido de algo. Siempre tratar de apoyarnos entre nosotros. Y nada, si ustedes tienen alguna idea sobre cómo eh, evolucionar o crecer como persona, pues me gustaría a mí escucharla, ¿no? Yo por mi parte me gustaría eso del aprendizaje, por eso se los compartí. Pero de repente alguno ha estado abordando otros temas, ¿no? Que sería interesante, ya sea de cualquier cosa, ¿no? Siempre es bueno, pues, compartir el conocimiento para saber.
Gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y chao.